Acompáñenme en Lo Cotidiano con Carla Palacios. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lo Cotidiano con Carla Palacios. Como ustedes saben, un espacio sobre resiliencia donde yo converso con personas que, a pesar de la adversidad y haber pasado momentos realmente difíciles que han golpeado y han cambiado sus vidas, han decidido sacar de eso una maravillosa lección para salir adelante y lo quieren compartir con todos nosotros. Y estoy justamente con José Casas Carrión, mayor en situación de retiro del Ejército Peruano, del Ejército Nacional, y también atleta paralímpico. En una operación militar en el año 2012, él sufrió, junto a otros 11 miembros del Ejército Peruano, una emboscada. Aproximadamente a las 4 de la madrugada del día de hoy. Y el Ejecutivo declaró el estado de emergencia en Echarate tras el rapto de más de 40. Que a muchos les costó la vida, a otros dejó profundamente heridos y a José le costó que perdiera el pie. ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo Cotidiano con Carla Palacios. Hola Carla, muchas gracias por la invitación a tu programa y para hablar un poco de mi experiencia, mi vida y de cómo la resiliencia para mí que fue muy importante para poder sobreponerme a todo lo traumático que pasé hace unos años atrás, ¿no? A ver, cuéntanos cómo eras tú, cómo era tu vida antes, ¿no? Estando ya en el ejército, pero antes del accidente. Bueno, viví una vida normal como un oficial del ejército, tenía el grado de capitán. Ya llevaba casi 10 años en el ejército como oficial, con familia constituida, casado, con mi hijo, un hogar constituido. ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento? Mi hijo tenía aproximadamente 5 años cuando fue la emboscada. Yo estaba punteando mi promoción, punteando me refiero a que estaba en los primeros puestos de mi promoción, muy proyectado para el ascenso, y estaba ya en mi último año en la zona de emergencia, que era en el BRAE. Ya me tocaba regresar a la ciudad que era Lima, pero lamentablemente justo ese año las operaciones militares se incrementaron en la zona. Teníamos experiencia porque había estado en el grado de teniente también en la zona de emergencia, y justo se sucede que habían secuestrado a los terroristas a 36 trabajadores de Consorcio Camisea, y es ahí donde mandan mi patrulla para el rescate, ¿no? Okay. ¿Recuerdas cómo fue ese día? Claro que sí, estábamos en otro lugar haciendo operaciones y justo con una acción disuasiva de los mismos militares, como sabían que los estábamos cercando, secuestran a trabajadores de Camisea, que era otro lado de la zona, y me recuerdo claramente que el jefe del comando conjunto nos manda a nosotros a la zona de Quiteni, que es un helipuerto, y es ahí donde empiezan a misionar a las patrullas. Y en el momento más o menos 2 de la tarde de un jueves empiezan a derribar helicópteros de la policía, y es ahí donde se llega la noticia de que habían matado a una capitán piloto, la capitán Nancy Flores, recuerdo claramente, y nos dicen qué patrullas están en condiciones de entrar a la zona de operaciones, y de las que se encontraban ahí, obviamente mi patrulla era una de las más preparadas porque teníamos muchísima experiencia en la zona, y en mi mente no había la palabra de decir no puedo, no, entonces hubieron como 15 patrullas y la mía con la de un compañero fuimos las que entramos en primer momento a rescatar el cuerpo de la capitán, a rescatar a los policías que estaban siendo prácticamente masacrados, y posteriormente seguir a la columna de los terroristas con los trabajadores de Camisea para poder rescatarlos, ¿no? Bueno, ustedes entran entonces, se encuentran con este panorama desolador, de muerte, ¿no? La capitana por un lado, otros miembros más de la policía, imagino que por el otro lado también habían bajas. ¿Recuerdas qué fue lo que pasó por tu mente en ese momento? Bueno, definitivamente no estaba muy organizado la zona de operaciones, porque era una zona que estaba ya un poco abandonada por el gobierno de turno. Ya lo habían... Hablamos del gobierno de Ollantumala. El gobierno de Ollantumala, pero anteriormente ya había sido desatendido. Esa zona del BRAE es una zona muy amplia y muy extensa. Recuerdo claramente que nos siembran en la zona, empezamos a caminar, se logra sacar el cuerpo de la capitán Nancy Flores, estamos tratando de hacer un cerco. Estábamos 2 días de operaciones buscando el cuerpo de un policía que al final se iba a encontrar. Llegamos a la zona del helicóptero, los terroristas no tuvimos contacto directo con ellos hasta el sábado, hasta el sábado 14 de abril, recuerdo claramente, en la madrugada. Los mismos terroristas liberan a los rehenes porque estábamos en una especie de persecución.
y es ahí que más o menos a las 3 de la tarde recibimos la orden de hacer el repliegue de la zona, y en el repliegue ya para irnos, porque ya los trabajadores estaban sanos y salvos, toda esa zona ya había sido minada por los terroristas. O sea, claramente... Obviamente ustedes no sabían eso. No sabíamos. Claramente el terrorista también sabe hacer la guerra. O sea, también ellos ya habían planificado eso. O sea, o sea, definitivamente nosotros, haciendo un análisis al final de la operación, nos dimos cuenta que hasta la población civil estaba con ellos apoyándonos, ¿no? Porque nosotros estábamos con civiles. Y mi patrulla era la que cerraba la marcha, y habremos caminado unos 50 minutos desde la zona del helicóptero, y es ahí donde recibimos una explosión de aproximadamente 200 metros que agarró a 11 hombres de mi patrulla. ¿Qué pasó exactamente? Estábamos pasando por una zona de muerte, por una curva, que había un abismo al costado, y normalmente las minas las entierran en el piso. Son minas plásticas, o sea, son botellas de plástico que están... Todo artesanal. A veces las personas me dicen, pero ¿cómo pisaste una mina si a veces va con detector de minas? Sí, efectivamente, vamos con detector de minas, pero el plástico no detecta el detector de minas. Entonces, de las alturas las activan, porque tienen cordón detonante plástico, ven que la patrulla entra a una zona de muerte, activan la mina y revienta simultáneamente. Yo considero que habrán sido unos 150 o 200 metros. Entonces, en el primer instante de la explosión, sentí la onda expansiva y sentí que mi compañero al frente voló, el de atrás estaba sin pierna. Ya cuando cae la onda expansiva no me llevó al cielo ni me tumbó, simplemente me hizo que me arrodillara. Sentí toda la explosión en todo el cuerpo, y el enfermero fue el primero que llegó a mí, porque unos hombres de mi patrulla quedaron bien. Llega a mí y me dice, mi capitán, usted solamente tiene una fractura. Y yo dije, wow, la saqué barata, ¿no? Dije en un primer momento. Pero veía un cuadro aterrador, definitivamente, al ver a mi compañero adelante sin pierna, y obviamente empezar a decirles que se hagan su torniquete. ¿Y en ese momento qué se hace en medio de ese caos total? Porque lo que uno quiere humanamente es salir corriendo. Para pues definitivamente la vida, ¿no? Pero tienes que ayudar a los que están heridos. No se puede porque obviamente nosotros estábamos preparados para eso, ¿no? Primero cada hombre empezó a hacer su torniquete, y en esos momentos el que seguía atrás, recuerdo claramente, perdió las 2 piernas y sangraba. Fue el primer hombre que perdí, que no habrá durado ni 3-4 minutos después de la explosión. Murió en la zona. Había otro que estaba muy mal. Los que perdían sangre se tenían que hacer torniquete. Torniquete es una técnica que tienes que amarrarte con tu correa, con un pasador. ¿Y mientras eso sucede, los terroristas siguen atacando o ya no? Después de la explosión viene la lluvia de balas. Entonces lo que tienes que hacer es buscar una cubierta, un abrigo, te cubres bien y empiezas a dar tus disposiciones. Y como te digo, habían algunos hombres de mi patrulla que estaban bien y pudieron repeler el ataque. Después de la balacera que estuvimos ahí, justo en esa zona, para salir, como 15 minutos, empezamos a salir. ¿Cómo lograron salir? Primero con los hombres que estuvieron con nosotros, de nuestra misma patrulla, y posteriormente llegaron de adelante, ya habían otras patrullas que empezaron a llegar, unos soldados muy valientes. La verdad que hasta el día de hoy reconozco el valor de todas esas personas, jovencitos, que llegaron obviamente hacia mí y me preguntaron ¿qué hacemos? Bueno, lo primero dije que empiecen a ver a los heridos, los saquen de la zona. Después recogimos todo el armamento, porque los terroristas es lo que buscan: eliminarte, matarte y llevarte todo el armamento. Entonces no pudieron llevarse ningún armamento. Yo fui el último que salí con un compañero mío que me abrazó acá, yo lo tuve acá y otro acá. Yo salí prácticamente cargado con los dos. Salimos de la zona de muerte y tuvimos que salir como 5 horas de la zona de muerte hasta una zona segura. Obviamente no dejamos a ningún hombre, a ningún cuerpo, al cuerpo del oficial que estaba con nosotros ahí, que había fallecido. Y posteriormente, ya al día siguiente que nos sacan de la zona porque el helicóptero no podía entrar. Estábamos esperando el helicóptero desde las 8 de la noche, de ahí a las 10, de ahí a las 12 de la noche, de las 3 de la mañana y hasta las 7 de la mañana que recién llegó. ¿Cuánto te ves en el hospital, ya en la capital, en Lima, imagino, o quizá en otro lugar? No lo sé. Yo llego primero a Camisea, a
al consorcio Camisea, hay un hospital de campaña, ahí estaba el presidente, me acuerdo, de la República, y obviamente entraron primero a la sala de cirugía los que estaban muy mal heridos, sin piernas. Yo fui casi uno de los últimos en entrar para que te estabilicen, porque estábamos esperando el avión que llegue el Antonov para que nos lleve al hospital militar, y es ahí donde vimos al presidente. Entramos y ya nos sedaron y nos fuimos al hospital militar en el Antonov, en el avión. Recuerdo que llegamos aproximadamente a las 4 de la tarde del día domingo, o sea, casi después de un poco más de 24 horas. Y yo estaba consciente de todo, pero obviamente tenía mi cara prácticamente destrozada. Una esquirla entró por acá, todos mis brazos destrozados, mi otra pierna estaba... Sí, porque la expresión fue muy próxima. La expresión, tú sientes como que te quema todo el cuerpo, pero al final, como estás tan caliente, no te das cuenta de la gravedad. Ya después, más o menos en frío, tú vas viendo tu cuerpo y... ¿Y cómo fue? Vamos ahora a esa zona, ¿no? Que fue la zona crítica. La zona de mi pie. Los días posteriores, ¿qué vino? Bueno, lo primero que yo llegué al hospital y mi familia obviamente tomó la decisión de que me salven el pie a toda costa, ¿no? Yo en ese momento no pude tomar la decisión porque estaba mal, ¿no? Entonces, me salvan el pie, empiezo a entrar a la cirugía ya con más conciencia. El médico me dice en un primer momento que había perdido prácticamente todo el talón, estaba destrozado, se hizo un hueco en el talón. La explosión pulverizó los huesos del pie que tuvieron que diariamente, internamente tenían que sacar, y ya el doctor me da después de unos días una muy mala noticia. Me dice que ya no iba a volver a correr, que ya no iba a volver a... ¿Te corrías mucho? Claro, ¿Te gustaba mucho el deporte? Claro, yo siempre he sido deportista toda mi vida. Obviamente he sido deportista antes de entrar al ejército. En el ejército he practicado lucha libre, artes marciales, a nivel nacional y a nivel interfuerzas armadas, y ya de oficial siempre me gustaba correr. Yo soy de la especialidad de comando del ejército, entonces siempre estaba mi vida relacionada al deporte. ¿Y el doctor te dice que...? El doctor ya me dice, cuando yo estaba más calmado: José, prepárate, porque uno, ya no vas a poder hacer tu vida como militar normal, vas a pasar al Cuerpo General de Inválidos, y ya no vas a volver a correr. Y obviamente eso creo que fue el primer golpe duro que tuve. ¿Cómo podrías porque describir ese momento con esa información que es fulminante? Yo considero que fue un balazo de agua fría, porque de que yo pensaba en un primer momento que era una fractura, que era algo que podía manejar y podía recuperarme y podía llegar a la actividad. Yo creo que se me vino el mundo encima. Yo ya no venía bien con mi esposa, porque había problemas familiares. Siempre había problemas económicos, los militares no ganamos bien, o sea, siempre hay problemas por dinero y todas esas cosas, ¿no? Entonces, y que se te venga todo eso y que te den esa mala noticia, que tú te proyectas a la carrera militar a ser el mejor. Se me vino el mundo encima, de hecho, definitivamente. estabas teniendo una exitosa carrera militar. Claro, yo ya salía del BRAE y simplemente me tocaba esperar el siguiente ascenso. Entonces, pero yo dije que dentro de mí decía, no, o sea, yo tengo que sacar esto para adelante, ¿no? Tengo que revertir la situación. Y ahí quisiera detenerme, porque ese es el primer pensamiento resiliente que aparece en ti, ¿no? Porque es, o me doy al abandono, la derrota total, claro, ¿no? La vida se acaba acá, o finalmente de esta situación, nada, empiezo a buscar y a tratar de ver una luz al final del túnel. Narranos un poquito ese momento. Definitivamente yo me propuse entregar mi cuerpo a la ciencia, a que me mejore. Eso fue mi primera decisión que tomé, porque el presidente llegó y imagínate, fue una operación muy, muy sonada del gobierno, que creo que el único, fue desde el presidente hasta el último ministro a vernos, y nos prometieron enviarnos a los Estados Unidos al mejor hospital. Entonces dije, tengo que aprovechar que me van a enviar al mejor hospital, y ahí sí me voy a recuperar. Y ahí voy a darle vuelta a todo lo malo que se me está viniendo. Entonces fue así. Nos enviaron, no solamente a mí, a 4 personas más. Uno de mi patrulla perdió totalmente la vista. Entonces lo llevaron a un hospital en Miami. A los amputados los enviaron a Washington. A mí me enviaron a Baltimore, al Johns Hopkins, que es uno de los mejores hospitales. Un gran hospital. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Estados Unidos? Yo estuve un total de casi 2 años. En una primera temporada, 1 año 8 meses, en el cual estuve con 6 cirugías
de reconstrucción. Llevé un fierro de casi 4 kilos en la pierna con 18 clavos y con un sistema de tornillos que me hizo crecer la tibia como 9 centímetros para que sea un nuevo talón. Es un sistema ruso que es muy doloroso, me ponía inyecciones todos los días, anticoagulantes. ¿Recuerdas cómo estabas anímicamente ahí? Porque ya estabas en manos de médicos expertos. Yo llegué a los Estados Unidos y estuve un tiempo solo. Después llegó mi esposa a acompañarme durante un año, obviamente para darnos una nueva oportunidad, en el sentido de que me acompañó en ese proceso con mi hijo. Pero nos dimos cuenta que obviamente que quizás no éramos compatibles, porque la vida militar, como mi especialidad era comando, siempre estaba afuera. Siempre trabajaba 2 meses o 3 meses en provincia y yo llegaba 10 días de bienestar y eran vacaciones prácticamente. O sea, no había una convivencia real y total y completa, ¿no? Como una pareja convencional, ¿no? Entonces, en ese momento donde tú estabas intentando recuperar tu pie, ¿no? Poniendo tu vida y tu salud en manos de los médicos americanos, también estabas tratando de recuperar la familia. Claro, no, estábamos intentando recuperar... Eran varios retos en ese momento, ¿no? Y recuperar mi trabajo. Okay. O sea, recuperar, se me venía mi ascenso. Y quedarte un ascenso en el ejército es bastante, porque ya te pasa tu promoción un año y un año es bastante. Claro. Entonces yo estaba luchando con recuperarme la salud, la carrera, la familia, endeudado por todos lados, porque si bien es cierto el ejército te manda tratamiento, pero tenía que prestarte plata para poder traer a mi esposa y a mi hijo. No es fácil vivir en el extranjero. Claro, sí. Es carísimo un alquiler en Estados Unidos. Eso solventaba tus gastos. Claro, tenía que la familia, gracias a Dios mi madre estuvo siempre ahí apoyándome, mi familia, mis padres, para un tratamiento larguísimo. Y yo decidí hacer ese tratamiento porque estaba motivadísimo en que podía salir. ¿Recibiste en ese momento, imagino, apoyo emocional, psicológico? ¿También en un primer momento en el hospital militar sí. Yo estuve en el hospital militar 1 mes y medio nada más. En ese mes y medio tuve 8 cirugías. Interrail entraba. Y mientras se daba el proceso de evacuación internacional. Y de ahí ya viví 1 año 9 meses en la casa de un familiar de mi ex esposa, que me dio un cuarto en un primer momento, pero en Estados Unidos todo el mundo trabaja. Imagínate, y allá me operaban. Cada operación era una entrada, un día, 2 días, y ahí te daban de alta. ¿De dónde sacaste el espíritu, el ánimo de seguir adelante? Yo creo con entusiasmo y con fe y con esperanza de que las cosas iban a mejorar. Yo creo que me motivó bastante mi hijo, el que no me viera mal. Mi formación militar también me ayudó muchísimo. Yo tengo una formación de fuerzas especiales, no soy un soldado convencional, un militar en los militares tenemos especialidades, pilotos, blindados. Yo soy de las fuerzas especiales, soy comando. Entonces me sirvió también muchísimo eso. ¿Y cuál es la característica así principal de un comando? ¿Qué te sirvió esa característica o esa cualidad o ese valor para poder afrontar la situación? Nosotros tenemos muchos lemas motivadores, ¿no? Ser y no parecer. Nuestro credo es que nosotros no tenemos frío, hambre, sed, fatiga, cansancio, dolor. Nos someten a las más exigentes entrenamientos y en el cual nos hacen dominar mucho la mente, que la mente domina el cuerpo. O sea, a pesar de que tú puedes estar cansado, el poder de la mente es superior. ¿Y dirías que el poder de la mente en ese trance en los Estados Unidos salvando tu pie fue fundamental? Definitivamente que sí. Me ayudó muchísimo el poder de la mente. ¿Recuerdas qué pensamiento era el recurrente en una situación así? ¿O en tu habitación en el hospital? Bueno, ¿Hopkins ahí? Yo estuve muy poco tiempo internado. Lo máximo que estuve es 4 días. ¿O en la casa? Después ya era en la casa, en el departamento, era el sufrimiento, porque paraba drogado prácticamente. Ya nos daban para el dolor. Claro, la morfina, hidromorfina y todo eso, ¿no? Y mi pensamiento recurrente era que yo voy a volver a correr, yo voy a volver a hacer mi vida normal, yo voy a jugar pelota con mi hijo, ese era mi pensamiento. Si pude salir de muchas situaciones difíciles, pero no tan difíciles como la que tuve, esa era la situación límite. Yo creo que hubo un momento que toqué fondo hasta que yo creo que también encontré a Dios en el camino, porque obviamente yo era agnóstico total, en el sentido de que creía en un ser supremo, un ser superior como cualquier persona agnóstica,
Pero yo del catolicismo me alejé muchísimos años. Cuando decirte que yo no me confirmé en el colegio, yo tuve que hacer la confirmación para casarme. Me fui y me casé por religioso, no por convicción, sino por un tema de mi esposa, ¿no? ¿Y puedes decir que esta experiencia me sirvió para acercarme, para conectarme nuevamente, porque buscaba de todos lados. Buscaba de todos lados y encontré a una persona que es Martín Sánchez, que me visitó en el hospital en Lima y me hizo ver, ¿no? ¿Y qué te dio conectarte nuevamente con Dios? Obviamente que tenga la esperanza de volver a llevar una vida como la llevaba antes, ¿no? Yo le dije, Dios, yo te prometo servirte, te prometo rescátame, sácame este agujero en el que estoy. O sea, y en ese momento era jugarme todas mis cartas. ¿Hubo un momento en la clínica o después en el departamento, en esa estadía de 2 años casi en Estados Unidos, donde quisiste tirar la esponja y decir, ya no más, el dolor es insoportable, la situación, además la separación con la esposa, o sea, ¿hubo un momento así de quiebre? Yo sí tuve me acuerdo un momento de quiebre sí duro, que yo soy muy reacio no soy muy sentimental, no soy muy romántico, nada de esas cosas, ¿no? Hoy en día sí tengo una nueva pareja que obviamente Dios nos da segundas oportunidades para todo, ¿no? Ahí viene el renacer nuevamente, ¿no? Yo siempre digo, empezar de cero sí se puede, ¿no? Porque coincidentemente tú me hablas de resiliencia y yo también hablo de resiliencia mucho en los talleres que hoy en día dicto. Hace poco estuve en Tacna también, me invitaron para un taller justamente a hablar de eso, ¿no? Entonces, sí tuve un momento muy duro en ese cuarto de 4 paredes, me recuerdo, porque yo ya decía, yo ya estaba cansado, todos los días girándome, salía la sangre por la pierna, yo decía, ¿qué va a ser de mí? Muchas me va a dejar el trabajo, la familia, ¿qué voy a hacer? O sea, tenía 31 años, 31 años para 32, obviamente sientes un poco de temor al futuro, ¿no? Pero me duró muy poco, dije no, agarré, me zamaqué, dije no, a seguir adelante. Y ahora, no estamos hablando del momento más difícil. Entremos a ese momento más difícil cuando ya regresas al Perú, porque imagino que esto sucedió ya en el Perú. Ya regreso al Perú después de 1 año 8 meses con una bota, con un bastón de caminar, y acá fue muy duro, muy difícil. Llegué y obviamente a empezar de cero. Yo ya en ese momento ya estaba separado. ¿Estabas separado? ¿Cómo era tu relación con el ejército? Fui a jugar mis últimas cartas con el ejército, a preguntar si podía ascender con una discapacidad. Me dijeron que no, por el tema de que no podía dar mi examen físico. El dar examen físico también es correr, entonces, o examen médico. ¿Y te dan otra alternativa en el ejército? Te dan una alternativa de ser administrativo, o sea, hacer una carrera administrativa, pero no asciendes. Entonces, ¿de qué me servía yo estar y matándome en algo que había luchado tanto para no poder ascender, para no seguir una carrera? O sea, la carrera militar es escalar, y yo me iba a estancar, iba a frustrar mis proyectos profesionales, entonces tuve que tomar también la decisión, o sea, de dar un paso al costado, porque el ejército no me daba la proyección profesional que yo quería, obviamente por la discapacidad, por no correr. Entonces, cuando me dan esa noticia, yo digo, pero todavía hay una luz al final del camino, ¿no? Hay una película que se llama Hombres de Honor, que es un buzo americano que es moreno, que hace un curso de buzo, y al final pierde la pierna también en un accidente de trabajo, en accidente de servicio, y él con una prótesis lo reincorporan al servicio activo. Yo dije, bueno, no tengo, ya no tenía familia, no tenía mi esposa. O sea, en ese momento estaba solo, tenía a mi hijo, pero tenía que empezar a hacer en mi casa. ¿Y decidiste ya no estaría en el ejército? Decido todavía dar mi última ficha amputándome. Es ahí donde el ejército te da ¿Cómo parece la opción de amputarse? El ejército te da 2 años para recuperarte. Cualquier enfermedad. Si tú en esos 2 años no te recuperas, define tu situación. Vas al acto B, que es labores administrativas, y no asciendes, o sea, labores de oficina, ya no puedes ir a comandar batallones, hacer tu trabajo para el cual fui formado. O sea, yo soy de fuerzas especiales, entonces era que te corten las piernas prácticamente. Entonces, no había, ya se habían cumplido 2 años.
Entonces entras a una junta médica y ellos definen. Entonces entré a la junta médica. ¿Aún ahí conservabas la pierna? Conservaba la pierna. Entré a la junta médica, hablé con mi médico y le dije, solicito una reevaluación en los Estados Unidos, porque yo me estaba tratando ya. No querían, la luché porque en esta vida todo es lucha, la tuve que luchar, me evacuaron nuevamente a los Estados Unidos, pero yo ya había tomado la decisión de amputarme. Ya había investigado, ya había visto prótesis para correr, hice una investigación, me amanecía todas las noches porque mi horario estaba invertido y a veces en el día dormía, en la madrugada me mandaba toda la madrugada, veía que con una prótesis podía recuperar mi calidad de vida, podía correr. Y además porque por más esfuerzo que se había hecho y todo lo que se había avanzado médicamente, tú sentías que no mejoraba. Mi pie tenía infección al hueso, tenía celulitis. La infección hacía que tenga fiebre. Más adelante puede tener un cáncer al hueso. O sea, mi pronóstico a futuro era muy malo. Entonces tenía que tomar la gran decisión de quedarme con parte de mi cuerpo para que me limite en mi vida o extraer esa parte y salir adelante. Entonces yo fui a los Estados Unidos, todo el mundo pensaba que iba a una reevaluación, obviamente iba a una reevaluación, y ahí el médico me iba a decir, ¿sabes qué? Se puede hacer esto, tú decides. Y dentro de las opciones siempre se manejó la amputación. Siempre que iba al hospital, siempre me decían, ampútate. Yo desde que llegué a Estados Unidos, ampútate. Y yo obviamente, o sea, ¿y por qué decidiste entonces la amputación? Al final la decidí porque ya no se podía hacer más con el pie. Okay. Después ya había llegado al... Y obviamente cuando ya estábamos con el agregado militar, estaba el que habla y estaba el médico tratante en la última cita, yo ya venía con toda la información de las prótesis, que podía volver a correr, y el médico da la opción de, bueno, se te puede fijar el pie nuevamente, te podemos hacer algo experimental que es una articulación, o te podemos amputar. Y posiblemente ya estabas agotado también. Sí, estaba agotado en el sentido de que de tanta medicina, tantas cosas. Entonces decidí amputarme para sorpresa de muchos, y el médico, que hoy en día es mi amigo, me dice, José, lo único que perdiste es tiempo, pero te aseguro que con la amputación va a ser lo mejor. Y doctor, ¿en cuánto tiempo yo voy a estar caminando? Bueno, va a depender de ti. En 2 meses o 3 meses ya puedes estar caminando. ¿Recuerdas cómo fue ese día donde decides? ¿Cómo tomas esa decisión a solas? Yo me acuerdo que yo fui un 14 de septiembre de 2014 y a los 4 días me estaban amputando. No, el 17 me estaban amputando. Con decirte que antes de entrar a la sala de cirugías, el agregado hacía una llamada para yo llamar a mi papá y avisarle. Nadie sabía en mi casa que me iba a amputar. Nadie, absolutamente. Nadie de mi familia. ¿Qué te dijo tu padre? Mi papá se puso a llorar, se puso a llorar, y mi hijo dijo, estamos contigo. O sea, yo fui solo a pelear ahí mi última batalla, o sea, sí. Y creo que fue la mejor decisión de mi vida. Sí. La mejor. Y tengo una foto que cuando salgo del hospital, con mi yeso, ¿no? Fue muy motivante. Y de esos 3 meses que me dijo el médico que iba a estar caminando, se redujo a 1 mes y medio. En 1 mes y medio estaba con una prótesis. Iba todos los días a la rehabilitación porque estaba en Estados Unidos, obviamente, y tenía que hacerlo rápido porque los procesos, obviamente, hay mucho dinero por medio, el ejército lo paga, ¿no? Obviamente, el tratamiento médico. Entonces, pusieron un plazo de 4 meses, desde la amputación hasta que yo ya me regresaba caminando. Yo me dije, yo me voy a Nueva York el 31 de diciembre de ese año con mi prótesis. Y fue así, me fui parado, ya sin bastón, sin muletas, sin dolor, que es lo más importante. Y en ese momento que tú decides la amputación por la amputación, que después el médico también te dijo que fue la mejor decisión, imagino que hubo mucho miedo, ¿no? Porque hay que sentir mucho miedo ante una decisión que te va a cambiar la vida, porque te la va a cambiar. Entonces, y después tú dices, fue la mejor decisión de mi vida, ¿no? ¿Cómo uno puede llegar a transitar entre el miedo y esa desolación de ese momento, porque estás perdiendo parte de tu cuerpo, y después que eso se transforme en la mejor decisión de tu vida? ¿Por qué fue así? Yo considero que hay que renunciar muchas veces a cosas de tu vida, no necesariamente, y en mi caso fue parte de mi cuerpo, pero
la renuncia a cosas que te hacen daño, ¿no? O sea, a veces hay relaciones tóxicas, amistades, alimentación que no te hace bien, cigarro, alcohol, y a raíz de eso vinieron cosas muy buenas para mi vida. ¿Qué fue lo bueno que vino? A ver, con decirte, encuentras a personas, me alejé de muchas personas que obviamente no sumaban en mi vida. Hoy en día tenemos una asociación de personas con discapacidad que la fundé con la experiencia que viví afuera, que ayudamos a personas con discapacidad en el deporte. Llegué a una Paralimpiada con mucho esfuerzo, me reinserté en la vida laboral, tuve que estudiar nuevamente, o sea, ya después vinieron muchas cosas. ¿Qué estudiaste? Estudié educación, hice una maestría en docencia, porque yo decía, en el transcurrir, cuando me dolía en la pierna y llegué, estaba en silla de ruedas y bastón, ¿qué me pongo a estudiar ahora? Porque si ya me voy del ejército, que me pondré a dictar clases en la universidad para el pregrado o algo. Hice una maestría en docencia universitaria, hice una licenciatura en educación, estudié gestión pública en ESAN, pero un diplomado, y poco a poco me presenté a las municipalidades y un alcalde confió en mí, que es Francis Allison. Me convocó a trabajar con él durante 2 años. Hoy en día trabajo en la municipalidad de Santiago de Surco, con el alcalde Jean-Pierre Combe. Entonces hoy en día la gente reconoce la labor que venimos haciendo, porque somos un equipo que venimos transformándole la vida. Hoy transformamos vida a personas con discapacidad. Me considero un activista de los derechos de las personas con discapacidad. Luchamos mucho por el tema de discapacidad. Entonces definitivamente me cambió la vida. He vuelto a tener una relación de pareja después de muchos años. Definitivamente fue una decisión muy buena en mi vida, pero obviamente con un golpe durísimo, como lo hablamos en la resiliencia, es la capacidad de sobreponerse a shocks traumáticos, desde la muerte de un ser querido, desde la pérdida de un miembro, de un accidente, y fue duro, fue difícil, pero no imposible. A veces las personas, a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Yo lo que tengo hoy en día yo considero que estoy completo muchas veces. Hay personas que están peor que nosotros y nosotros nos quejamos. Yo también decidí dejar de quejarme y ser agradecido y mirar para adelante. Eso es bonito lo que has dicho. ¿Qué son esas cosas del José de antes que no te gustaban, que de repente se quejaba por cualquier cosita? Sí, nos quejamos mucho. Y que se transformó a ese nuevo José. Hoy en día soy una persona que vive agradecido. Vivo muy agradecido. Sé que soy alguien porque siempre hubo alguien ahí apoyándome, soy consciente de que el orgullo no me va a llevar a absolutamente nada. Soy una persona muy humilde. Hoy en día sé que tengo una regla de oro que hay que dar para poder recibir más. Damos muchísimo hoy en día. Yo creo que parte de mi trabajo que tengo en la municipalidad, creo que el 60-70% se va en la asociación que tenemos. Inclusive mañana tenemos un taller de deporte con propósito. O sea, hemos implementado esta marca de deporte con propósito y así seguimos creciendo y creciendo. ¿Y cómo llegas a los Paralímpicos? Llego porque ya mi compañero Carlos Felipa estaba ya corriendo. Me invita con el mayor Calmet a la escuela militar a entrenar, ya estaban entrenando. Y yo de Estados Unidos, a falta de una pierna, me vengo con 3 piernas. Yo me vengo con la pierna de caminar, me vengo con una pierna de correr y me vengo con una pierna de nadar. Entonces yo me traje mis 2 piernas más, o sea, ya me traje 3 piernas. Y hoy en día tengo como 6 piernas. Tengo piernas por todos lados. ¿Tienes piernas para regalar? Tengo 2 piernas para agua, tengo 2 piernas para correr, 3 piernas para correr y una pierna para caminar. Entonces, hay que trabajar mucho. No ha sido fácil. Trabajé muchísimo. Yo con decirte que cuando me quedé sin trabajo, cuando obviamente el ejército no me desamparó nunca porque sigo recibiendo una pensión, pero a veces no es suficiente para poder hacer todas las cosas que uno hace, ¿no? Cuando decirte que hasta he taxiado y ya poco a poco uno se ha ido parando y es así. Y es parte de la vida y considero que la formación, el espíritu, las ganas que le puse a todo me sirvió muchísimo. Y hoy en día considero que soy inspiración para muchas personas,
para el tema del deporte, llegué al deporte, fui a lo máximo que es la Paralimpiada y hoy en día estamos a puertas de representar a Perú en un Panamericano. ¿Dónde va a ser esto? En Lima 2019. Ahorita, claro. El Panamericano es el 26 de julio ahorita y el Panamericano es el 23 de agosto. Y sigo soñando, o sea, mirá, no soy un jovencito, ¿no? Estoy al borde de los 40, veo a la gente cuando voy a veces a los colegios, a los talleres, edito a las empresas que me invitan, ¿no? O sea, a veces pensamos, no, hay que tener 18 años para soñar, o 15 o 20, no, yo tengo 40 y sigo casi 40 y voy a seguir soñando. ¿Y cuáles son tus sueños inmediatos? Bueno, ahorita mi sueño inmediato es agarrar un podio o llegar a una final en Lima 2019, ¿no? Yo corro 100 y 200 metros planos, pero también corro más distancias, ¿no? Pero competitivamente es eso. Y seguir más adelante. ¿Cómo te gustaría verte de acá 5 o 10 años? Me gustaría verme como una persona que defiende los derechos de las personas con discapacidad. Me gustaría empoderar más a la asociación, ser la organización líder en paradeporte, lo llamamos nosotros paradeporte. Me gustaría ya tener una familia realizada nuevamente. Me gustaría ver a mi hijo ya en la universidad. Así me veo más o menos. Tienes muchos planes. Y me encantaría si hay alguna persona en este momento que está de repente pasando una situación, como le estábamos diciendo, límite, ¿no? Esta situación en donde sientes que el mundo se te abre bajo tus pies y no encuentras una salida. ¿Qué podrías decirle? Bueno, siempre le digo a los chicos, a las personas de hospitales que voy, a veces me contactan, a veces compañeros. Hace poco estuve también en neoplástica, un familiar de un amigo perdió una pierna, ¿no? Y le digo, bueno, a veces creemos que todo está perdido ante situaciones difíciles, ¿no? Pero no, ante el problema hay que ver la oportunidad que se puede presentar, ¿no? Yo considero que Dios tiene un propósito para todos. A mí me cambió por completo la vida, o sea, de una vida militar castrense parametrada que corría como el caballo, no miraba al costado, no me daba cuenta que había un mundo. Hoy en día hablábamos de una persona que entrevistaste hace poco, ¿no? Sí. Que en mi vida que lo iba a conocer, ¿no? Al señor Gonzalo, ¿no? Larraín de Perú Runner, conozco muchas personas a raíz de lo que me ha sucedido, que quizás como la vida que llevaba antes no lo iba a hacer. Iba a llegar a mi carrera y no me daba cuenta de que al costado viven personas y de que existen oportunidades, ¿no? No hay que sobreponerse a las cosas que nos pueden pasar, ¿no? La vida está llena de problemas, la vida es obstáculos, hay que levantarse. En eso está, ¿no? En caerse y levantarse. Más se aprende, obviamente, los fracasos que los éxitos, ¿no? Y a veces quizá no son fracasos, como decías, quizá es lo que se necesitaba para poder conocer ese lado oculto, claro, que todos tenemos, que está dentro de nosotros, ¿no? Claro, la resiliencia, todo lo tenemos. Ajá. Obviamente, sí, uno lo tiene en mayor proporción y otros en menor. Y si hay que identificarlo, hay que trabajarlo, nada más. Así es, y convertir eso que aparentemente es una pérdida en una profunda ganancia. Así y José, yo creo que tú has ganado mucho y el Perú ha ganado contigo, ¿no? Y yo te deseo lo mejor en estos Juegos Paralímpicos que van a ser pronto en nuestro país. Y gracias por ser peruano y gracias por ser un ejemplo de vida y de fortaleza. Muchas gracias, Carla. Ok, y bueno, será para una próxima oportunidad cuando ganes. Y no importa si no ganas, lo importante es estar ya estamos el ponerse la camiseta del Perú. Nuevamente, yo antes defendía a mi país con el uniforme de la patria, hoy lo defiendo con el uniforme deportivo. Entonces, obviamente, lo voy a seguir defendiendo a muerte, ¿no? Y lo lindo es que siempre has sido un guerrero. Antes eras un guerrero. En el campo de batalla, ahora en el campo deportivo. En el campo deportivo y en el campo en el campo social, en el campo de la vida. Perfecto, gracias, José. Carla. Fue José Casas Carrión que nos ha acompañado en Lo Cotidiano con Carla Palacios, un ejemplo de vida. Hasta la próxima.